Sean todos bienvenidos a su curso de Ciencias Naturales. Mi nombre es Josué Manuel Méndez y hoy trataremos el tema sobre la organización de las ciencias químicas. Para ello necesito que tengan todos sus materiales a la mano, su cuaderno, su lapicero, que presten mucha atención, que puedan participar en cada una de las partes de esta clase para poder mantener un buen ambiente en la clase, ¿verdad? Entonces, antes de adentrarnos a nuestro tema, vamos a hacer una pequeña dinámica. Esta dinámica se llama cuento vivo. Entonces, vamos a establecer algunas reglas, por decirlo así. Cuando yo diga enanos o gigantes, si digo enanos, ustedes se agachan. Si digo gigantes, ustedes se paran. Entonces, cuando diga algún número, se juntan o se reúnen en grupos de ese número. Bien. Entonces, dice que una vez había un país oculto. No se sabía dónde era exactamente su ubicación, pero resulta que habían criaturas de fantasía. Habían hadas, habían duendes, habían gigantes. Resulta que había un rey. Este rey apoyaba siempre la igualdad entre todos. Y resulta que este rey en su momento falleció, pero dejó un decreto y dijo que se hiciera, se reuniera un consejo con duendes, con enanos, con gigantes y con hadas. Entonces habían dos gigantes que decían, si estamos de acuerdo, hagámoslo así porque es igualdad, todos tenemos derecho a tener voz y voto, o por lo menos un representante. Luego aparecieron algunas hadas que estaban inconformes, habían otros enanos que no, otros enanos que sí. Al final se logró formar el consejo y se mantuvo siempre en secreto esa ciudad. A pesar de las diferencias de opiniones que habían entre las hadas, los enanos, los gigantes y los duendes, se mantuvo la paz y siguieron en una vida estable. Muy bien, estuvo bueno, de hecho los estuve viendo y estuvo perfecto que se movieran, algunos inclusive no sabían ni qué hacer, pero esa era la idea, movernos un poco y no pensar pues que la clase o que en sí el curso de ciencias naturales es aburrido, no. Nosotros somos los que vamos a poner el ambiente en la clase. Ahora lo que necesito es de que me den ya sea oraciones o palabras clave eh, que ustedes tengan. ¿Para qué? Para tener más o menos la idea de los conocimientos que necesitamos para comprender este tema, ¿sí? Entonces, para ello necesito que ustedes participen. Necesito que me digan qué les pasa por la mente a ustedes cuando les digo ciencia, ¿sí? Son disciplinas, de cierta manera son sinónimos. Ajá, tienen métodos para conseguir nuevos conocimientos. Muy bien. Independientemente de la ciencia que hablemos, va a necesitar de experimentación. Muy bien. Ayuda a la vida del ser humano. Ajá. No solo estudia los seres vivos, sino que también los seres no vivos. También estudia fenómenos. Ajá, lo decían allá. Muy bien. Tiene un orden. Sí, ahí estamos muy bien. Entonces ahora, ¿qué es la química? ¿Ustedes qué entienden por química? ¿Qué se les ocurre? Muy bien, sustancias, elementos. Ajá, ahí alguien me decía tabla periódica. Sí, para los que no saben, ahí vienen los elementos, divididos en metales, en gases, gases nobles y un montón de cosas que luego vamos a estar viendo. Pero sí, la idea es esa, de que incluye la tabla periódica. Muy bien, partículas, allá me están diciendo moléculas, átomos,
Ajá, interacciones entre átomos. Muy bien, ahí estamos. Por lo visto, sí han puesto atención, sí saben del tema. Y eso nos va a beneficiar mucho. Entonces ahora vamos a adentrarnos directamente al tema. Ya viendo, ya hicimos un pequeño repaso, ya nos movimos un poco. Igual, si tienen alguna duda, no duden en interrumpirme, ¿verdad? O en preguntar. Entonces, vamos a ver cuáles son las organizaciones o cuál es la organización de las ciencias químicas. Las ciencias químicas lo que van a estudiar es la química en todo su espectro, pero los van a dividir por clasificación, por decirlo así. Ahorita nos vamos a dar cuenta de en qué sentido o cómo es de que se dividen, ¿verdad? Primero, vamos a ver la química orgánica. Sí, de hecho queda claro que va a estudiar la interacción entre las partículas y moléculas que hay en un ser orgánico, es decir, un ser vivo. Bien puede ser un animal, bien puede ser un ser humano, bien puede ser un insecto o una planta. Eso es lo que va a estudiar la química orgánica. La bioquímica. ¿Qué va a estudiar la bioquímica? La bioquímica va a estudiar los compuestos químicos y las reacciones en los organismos vivos. También lo que va a hacer es estudiar todo esto, las reacciones. ¿Cómo es de que también los compuestos químicos van a relacionarse? Van a relacionarse en los organismos vivos. Esto puede aplicarse a las células porque también están vivas. Pueden aplicarse a los virus, a las amebas, a las plantas, a toda una gran variedad, de seres vivos. Es importante hacer la diferencia de que en la química orgánica lo que se estudia es la estructura y la composición de los seres vivos, mientras que en la bioquímica se estudia la química y la reacción que existe en los organismos. Son dos cosas distintas porque de hecho al verlas así se asemejan mucho y llegan hasta cierto punto a confundir. Ahora vemos que existe la química inorgánica. Esto es lo opuesto a la química orgánica. Esto es lo que va a hacer es de que va a estudiar los elementos y la estructura de los seres no vivos, es decir, de los objetos. Bien puede ser el metal, las piedras y muchos otros elementos que no tienen vida, que solo son materia. Posterior a eso, nos encontramos con la físico-química. ¿Qué estudia la físico-química? Estudia la materia, es decir, aquello no vivo. Lo va a estudiar utilizando ¿qué? Va a utilizar conceptos tanto de física como de química. ¿Para qué? Para entender su comportamiento. Por decirlo así, en este caso va a estudiar el metal, va a estudiar su composición de moléculas, su composición de átomos, pero también va a utilizar la parte física, cómo interactúan las moléculas con calor y con el frío, cuál es la reacción que va a tener cada uno de estos. Muy bien, entonces en eso se va a enfocar la físico-química. Ahora bien, vamos a hablar sobre la química analítica. ¿Qué es lo que estudia la química analítica? Vamos a leer. Establece métodos y técnicas para estudiar la composición cualitativa y cuantitativa de las sustancias. Es decir, cuando la química encuentra sustancias, va a utilizar la química analítica para detectar, para clasificar, para detallar los compuestos, el número de compuestos que tiene una sustancia. A eso se refiere lo cuantitativo, lo contable, lo que sí se puede contar. Mientras que también va a poder ver lo cualitativo, es decir, las cualidades de una sustancia. Por ejemplo, imaginémonos que estamos viendo el agua. Entonces va a ver lo cuantitativo, cuántos átomos tiene. Entonces, cuando hablamos de lo cualitativo, va a explicar
qué cualidades tiene el agua. Por ejemplo, con cierta temperatura, el agua se convierte de líquido a vapor. Y con otra temperatura y otro proceso, va a pasar de gaseoso a líquido. Y también con otro proceso, va a poder pasar de líquido a sólido, es decir, a hielo. Entonces, esto es lo que va a analizar la química analítica. Esto es, en grandes rasgos, la organización de las ciencias químicas. Siempre va a tener como punto principal o como enfoque los átomos, la interacción entre moléculas, entre partículas. Esa es como una especie de clave que tenemos que tener presente, que eso es en lo que se va a enfocar. Lo va a ver desde sus diferentes perspectivas, pero siempre va a mantener esa base. Entonces, habiendo dicho esto y habiendo visto todo esto, y espero hayan comprendido, vamos a realizar una pequeña actividad. Esto lo van a realizar ustedes en su cuaderno o en hojas. Entonces, la actividad se llama triple Q o simplemente QQQ. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Es similar a la estrategia de SQA. Lo que vamos a hacer es un cuadro así, y lo que vamos a realizar es la división de 3. Entonces, vamos a colocar una línea acá y vamos a decir, la primera Q es de qué veo, qué veo. La segunda es de qué no veo. Y la tercera va a ser de qué infiero. Entonces aquí van a colocar las cosas que ustedes ven sobre el tema. Acá pueden colocar las cosas que ustedes no ven o de lo que no están seguros. Entonces, al analizar esto y esto, vamos a poder hacer una inferencia. Vamos a crear oraciones que nos lleguen hasta cierto punto a una conclusión. Sí, entonces, en esta tercera Q, con la unión de estos dos, vamos a colocar qué es lo que nosotros deducimos. Entonces, esto va de la mano. Si gustan, pueden colocarle color acá, siempre y cuando se vean las letras, ¿verdad? Recordemos que esto es para fijar, para hacer un pequeño repaso. Y recuerden siempre que lo importante es el conocimiento, es que ustedes se queden con el conocimiento, que aprendan algo y que lo puedan aprender a utilizar. Recuerden siempre cuidar su ortografía y su buena letra. Como siempre, un gusto el poderles dar un tema más y espero verlos pronto.